Datos de empleo reavivan el recorte de tasas. Wall Street Journal nos dice que el Departamento de Trabajo informó el viernes pasado que creó 206.000 puestos de trabajo, ligeramente superando las expectativas, pero las tasas de desempleo han subido al 4.1%. Nick Timiraos nos dice, si bien julio puede ser demasiado temprano para un recorte de tasas, un informe de inflación moderado la próxima semana, esta semana, podría llegar a los partidarios de la Fed que están más preocupados por la debilidad del mercado laboral a argumentar que es hora de que el Banco Central prepare un recorte de tasas para septiembre. Al menos por ahora, para la reunión de julio prevalece mantener los tipos de interés con una probabilidad del 93.3% según el CME Group. Bloomberg nos dice aquí que la economía agregó la menor cantidad de empleos en el segundo trimestre que en cualquier otro momento desde el pico de la pandemia del año 2020. La desaceleración económica de Estados Unidos se presenta cada vez más amenazante. ZeroX además nos dice que según los datos del Challenger, estos datos que no son proporcionados por el gobierno sino que son independientes, la industria de la construcción acaba de sufrir su mayor despido desde Lehman. Ojo, miren esta gráfica con los despidos que ha tenido la industria de la construcción. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues los índices más importantes, pues cerraron en nuevos máximos históricos después de los datos de empleo. Nasdaq y el S&P 500 con máximos históricos. Y con todo esto sucediendo, pues es lógico que tanto los hogares como los gestores de fondo tengan una gran asignación en las acciones. Y esto pues debido a este gran crecimiento que ha tenido Estados Unidos, a este dominio que ha logrado en el mercado de acciones los Estados Unidos, según Goldman Sachs. Y además de esto, el The Conference Board nos dice que la medida de confianza de los CEOs ha aumentado a 54 en el segundo trimestre de este año, frente a los 53 del trimestre previo. Esto marca el segundo trimestre consecutivo en el que la medida está por encima de 50, lo que indica que los CEOs son cautelosamente optimistas después de 2 años de pesimismo. La mayoría de los CEOs de Estados Unidos ya no anticipa una recesión. El 65% de estos encuestados opina que no habrá recesión en los Estados Unidos en los próximos 12 y 18 meses. Y ahora, ¿pero qué pasa cuando quitas pues a las grandes tecnológicas al S&P 500? Pues aquí Bespoke Invest nos dice que a finales de junio el S&P 500 ha subido un 15% en lo que va del año, saque Nvidia y caerá al 10%, y saque a las 7 magníficas y caerá al 4%. Para que vean todo el impacto que ha tenido aquí estas grandes tecnológicas de los Estados Unidos en el índice del S&P 500. Además, hay que recordar que el peso de la capitalización de mercado de las empresas más grandes en los principales índices mundiales pues está en niveles máximos. El S&P 500, dentro de los índices globales mundiales más importantes, de hecho es el que tiene una mayor concentración. Aunque hay que recordar aquí el Nasdaq, que de hecho tiene casi un 70% de, pesos que tienen este top 10 de compañías. El siguiente tema es, ¿inician los temores de la recesión? Aquí quiero hacer una pregunta, ¿no? ¿Empezamos a tener ligeros indicios de una posible recesión? Pues el promedio a 3 meses de la tasa de desempleo ha subido a 0.43%. La regla de Saham, un indicador para detectar recesiones como muchos otros que hay, se activa cuando sube al 0.50% y no estamos muy lejos de ello. Ahora, el aumento del desempleo no solamente lo hemos visto en Estados Unidos. Bloomberg aquí también nos dice que Canadá perdió 1.400 puestos de trabajo en junio, esperaban 25.000, mientras que la tasa de desempleo aumentó 0.2 hasta los 6.4% y 6.3% era el esperado. La debilidad del mercado laboral deja la puerta abierta para recortes de tasas en Canadá. O sea, un recorte adicional del que ya hemos tenido anteriormente. Y aquí BofA tiene esta gráfica que ha sacado la semana anterior. Nos dice que junio del 2024 fue el primer mes desde octubre del año 2020 en que ningún banco central mundial subió las tasas de interés. Y ahora yo pregunto aquí, pues, ¿qué sucede después de periodos de subida de tasas? Es que, lógicamente, los bancos centrales dejan de subir las tasas de interés.
Y esto de aquí se debe justamente porque algo sucede en este periodo para que tengamos periodos prolongados donde no haya ningún banco central subiendo las tasas, pues porque todos los bancos centrales pues están reduciendo sus tasas de interés, están flexibilizando sus políticas monetarias, porque justamente algo sucede aquí. Y esto pues lo hemos visto aquí 2020, pandemia, lo hemos visto aquí, crisis financiera, y lo tenemos aquí también en las.com. Además de esto, tenemos aquí Charles Schwab que nos dice que el PMI de servicios del ISM de los Estados Unidos se ha desplomado 48.8 desde los 53.8, el nivel más bajo desde la pandemia. El sector manufacturero estadounidense se contrajo en los últimos 19 de 20 meses, la racha más larga desde la crisis financiera. En el pasado, la contracción de ambas industrias, tanto la industria manufacturera como la de servicios, solo ha indicado recesiones. Y lo hemos podido nuevamente ver aquí en la pandemia, aquí en la crisis financiera y aquí en la crisis.com. Pero dejando de lado este tema de la recesión que posiblemente entre en contexto nuevamente, por lo pronto lo que vamos a tener es que no nos vamos a escapar de la volatilidad. Aquí Top Down Charts nos dice que estamos llegando al punto crítico de esta situación. El mercado de valores tiene un precio perfecto, la política monetaria es estricta, el ciclo se está retrasando, el sentimiento es totalmente optimista, los factores técnicos son mixtos con algunas señales de riesgo y la geopolítica se está calentando con muchos catalizadores de riesgo potenciales. Esto parece un argumento convincente a favor de una volatilidad creciente. Para terminar con toda esta sección tenemos el indicador del Bull and Bear del BOFA que ha caído nuevamente a 6.1. Y el siguiente tema son los resultados trimestrales y datos macro. Bien, para esta semana comenzamos a tener ya compañías interesantes ya que pues inicia la temporada de entrega de resultados justamente con las compañías financieras. Tenemos el día viernes pues JP Morgan, Wells Fargo, Citi, tenemos por acá el Blanco New York Mellon también, pero por aquí tenemos otro tipo de compañías también un día antes, el día jueves con Pepsi, Delta. Así es que tenemos compañías que van a mover por ahí el mercado, al menos va a haber más movimiento el día viernes, que de hecho es el día más importante de la semana. Y a nivel de datos macro, pues también tenemos datos interesantes. Ojo que el día martes y miércoles vamos a tener este speech que hace Jerome Powell, que es un informe semestral de política monetaria que presenta al Congreso. Así es que por aquí pues va a haber mucho que hablar, va a haber mucho que decir. Powell va a tener que, informar sobre la política monetaria. Y luego tenemos el día jueves dato de la inflación de los Estados Unidos y el día viernes dato del IPP. Entonces tenemos datos interesantes. Luego tenemos aquí pues los CPS estimados seleccionados para la siguiente semana, esto para los fines que ustedes crean convenientes. Y finalmente el siguiente tema que es el análisis técnico del SP500. Ojo que estamos con el mismo pronóstico ya hace 3 semanas y estamos a escasos 33 puntos de los 5.600 puntos que hemos venido pues ya tratando de pronosticar hace 3 semanas. Con la volatilidad que vamos a tener esta semana, pues fácilmente podríamos conseguir esos 5.600 puntos. Aunque claro, pues con los resultados trimestrales que se vienen, que inician de hecho este viernes, con datos de inflación y además pues el Jerome Powell hablando de política monetaria frente al Congreso, pues definir un movimiento que pueda resultar claro y conciso para esta semana puede resultar algo complicado e incluso para las siguientes semanas también, ya que con los resultados trimestrales pues simplemente cualquier cosa puede suceder. Este ha sido todo el análisis del día de hoy, un saludo y que tengan excelentes inversiones.